Bueno, hoy quiero invitarte a un desafío muy importante, que es hacer un inventario. No sé si ustedes saben, yo soy contador y una de las cosas más complejas que nos enseñan a hacer en nuestra profesión es la realización de un inventario. Porque cuando te toca un inventario, no sé, de una empresa que tiene 4 máquinas no pasa nada, pero cuando te toca hacer un inventario de una ferretería, por ejemplo, que te tenés que poner a contar tornillitos, tuerca, manguerita, con todos los nombres y codificaciones que tiene, es una ensalada rusa enorme. Gracias a Dios que han inventado ahora con las nuevas tecnologías maneras de que los elementos estén como casi automáticamente vinculándose. Viste, cuando salís del supermercado hace pip, todo eso está mandando al centro de cómputo, es la señal de que esa mercadería que antes estaba dejó de estar, queda de baja, pero el inventario significa a ver qué es lo que queda después de todos los pip, pip. Qué lindo que suena, ¿no? Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de eso, de hacer un inventario. Y vamos a hablar que estos inventarios a veces son un poco difíciles, pero son absolutamente necesarios. Y cuando estamos diciendo vamos a hacer un examen de conciencia y volvemos al camino del Señor, conforme dice allí en Lamentaciones el capítulo 3, hacer el examen significa hacer pasar cada una de las cosas que van sucediendo en nuestra vida. Vamos a leer una historia muy interesante. Esta historia se encuentra en lo que se llama la primera parte de la Biblia, o el Viejo Testamento, o Antiguo Testamento, y ahí hay historias que son interesantes. Yo ya creo que les dije que no son historias para obedecer, sino para sacar lecciones como cuadros, ¿verdad? Porque algunas lecciones que están allí no responden al nuevo tiempo de cuando vino el Señor Jesús. Pero sí son historias que aparecen que nos hacen abrir los ojos para comprender de una manera muy especial algunas enseñanzas, algunas cosas valiosas que figuran allí que nos pueden ser muy útiles para hoy. Acá es la historia del libro en Nehemías. Nehemías, a ver, quiero ponerte un poco en... Sé que acá hay unos sabiondos de Biblia que dicen, eso ya lo sé, pero también hay algunos que no tienen mucha idea del tema, así que en favor de ellos quiero explicar muy rápidamente esto. Nehemías fue alguien, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue tomado por los babilonios, fue conquistado por los babilonios y fueron llevados hacia su tierra. Y quedó un poco de gente, digamos, en ese lugar, pero fue una cosa terrible lo que hicieron cuando tomaron el pueblo de Babilonia. Pero los babilonios eran inteligentes. Lo que hicieron le rompieron la ciudad como para que no vinieran a habitar ahí, pero una de las cosas que hicieron, y esto fue distinto a los romanos, por ejemplo, en las grandes cruzadas que hacían los romanos arrasaban y destruían todos. Los babilonios no, los babilonios agarraban y decían, a ver, ¿quién de la gente inteligente, quiénes son los mejores, más capaces que están acá? Esos se los llevaban al palacio. Entonces, entre esta gente muy capaz, se llevan a uno que se llamaba Nehemías. Se llevaron a otro que se llamaba Daniel, otro de los libros de la Biblia y demás. Pero este es Nehemías, es uno de los jóvenes brillantes que habían estado allí y se los llevaron a vivir a sus padres a Babilonia. No se sabe mucho dónde nació, pero estaba ahí sirviendo de copero al rey. No estaba en una de esas naciones que estaban lejos de allí, pero él se acordaba mucho sobre sus orígenes. Se acordaba mucho acerca de su propia tierra. Y entonces nos encontramos con esta historia de Nehemías 1:3. Un día fueron al palacio a visitarlo un par de los amigos de él, unos mendocinos, digamos, que fueron a verlos allá. ¿Y qué pasa? Dice, le pregunté por mis hermanos. Esta es la historia de Nehemías, capítulo 1, verso 3. Dice así, les pregunté por mis hermanos y me dijeron, están enfrentando una gran calamidad y una gran humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Bueno, déjenme decirle que
Quizás nosotros no tenemos mucha idea de lo que significa que una muralla esté destruida y que las puertas estén consumidas por el fuego, pero en aquella época era la necesaria seguridad estaba dada por el nivel de las murallas. Si una ciudad tenía murallas altas, si la ciudad estaba en lo alto y tenía murallas altas, era muy difícil de conquistar. Claro, podían venir a conquistarla y destruir esas murallas, pero si destruían la muralla, era señal de que habían perdido lo más valioso y lo más seguro. Y la otra cosa que podían hacer era quemarle las puertas, porque si quemaban las puertas, ellos a la noche cerraban la puerta y hacían un inventario de qué gente había quedado adentro y qué gente estaba afuera. Así que, en realidad, cuando Nehemías le cuentan que las murallas están caídas y que las puertas están quemadas, hay un simbolismo de dos cosas que son muy importantes de las que podemos obtener lecciones para hoy. Las murallas representan nuestra seguridad y las puertas representan nuestra libertad. Quiere decir que cuando a nosotros en la vida tenemos algunos problemas duros y difíciles, lo que sucede normalmente es que nos quiebran aquellas cosas en nuestra vida que hacen a nuestro sentido de seguridad. Pero también podemos perder nuestros ambientes de libertad, de ir, entrar, representa esa libertad. Ahora, el desafío que entramos ahora en el Celebremos la Libertad es esta. Vamos a ir a reconstruir nuestras murallas y vamos ahora a arreglar las puertas. Nos estamos dando cuenta que hay murallas de nuestra vida que nos han invadido, nos han quebrado, nos han roto, y descubrimos que hay puertas que han robado nuestra libertad que necesitan ser restauradas. Pero para eso debo creer que Dios es especialista en ayudarnos en la restauración. Debo creer, si quieres anotar en tus apuntes, que Dios es el especialista en la restauración. Él es especialista. Dice que Nehemías, al escuchar esto, se sentó a llorar e hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró al Dios del cielo. Cuando nos pasan cosas que quiebran nuestras murallas o que rompen las puertas de nuestra libertad, solemos ponernos a llorar, a lamentarnos, a echar la culpa, a quejarnos, y podemos quedarnos ahí. Pero Nehemías, además de ayunar, que es un sentido de enorme duelo, de decir, qué tremendo lo que nos pasó, qué duro, qué difícil, de llorar y de sentarse allí, hizo lo más inteligente que podía hacer. Fue hablar con el Dios restaurador. Fue comunicarse con el Dios que, aunque él no sabía cómo lo iba a hacer, podía ayudarlo a él para la reconstrucción de las murallas y de las puertas. Así que, en tercer lugar, este proceso de inventario, este proceso de reconocimiento, cómo están las murallas de nuestra vida y las puertas de nuestro corazón, deben comenzarse orando. Enseguida esto va a tener mucho más sentido para vos. Por ahora toma apunte y anda guardando lo que te estoy diciendo. Debe comenzar orando. Fíjate cómo él ora. Le dije, dice Nehemías en sus escritos, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche está orando en favor de tu pueblo Israel, que era el pueblo al que él representaba. Fíjense, antes
de poder hacer cualquier cosa para la restauración, lo primero que hizo fue: voy a orar y le voy a suplicar a Dios que me ayude a entrar en este proceso de inventario. Voy a ir a ver las puertas, voy a ir a ver dónde está rota la muralla, pero no puedo ir solo. Te suplico que vos me ayudes, me acompañes en este proceso. Cuarta cosa, podemos ayunar, podemos quebrarnos, podemos orar, pero después hay que hacer. Hay que hacer. Y este hacer, nosotros lo llamamos aquí en el Celebremos el inventario. Debemos inventariar. Dice así Nehemías. Dice: esa noche salí e inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Él le habían contado algo, pero después él se detuvo y estuvo caminando muy seriamente en medio de los escombros, aún en la noche, y vigilando y tratando de ver qué es lo que realmente había pasado, porque él tenía ganas de restaurar. Pero antes de todo proceso de restauración, necesitamos saber qué es lo que hay que restaurar. Necesitamos entender qué es lo que nos pasó. Tenemos ideas de lo que nos pasó, pero necesitamos claramente comprender el estado de las ruinas de nuestras murallas. Quinta cosa que debemos hacer: debemos trabajar con ánimo. Sé que para algunos de ustedes puede llegar a ser un poco depresivo recordar algunas historias, pero Nehemías nos recuerda, y es un gran ejemplo de decir, el propósito final no es contar cómo están las puertas quemadas y cuán destruidas están las murallas. El propósito final es la restauración. El propósito final es completar esta tarea para volver otra vez a estar de pie como lo que realmente soy en mi valor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando estás mirando, ¡ay, Dios mío, lo que es el estado de esta puerta! ¡Qué espanto! Vas a tener la tentación de quedarte en ese lugar. Pero necesitas entender que hay que alentarse a hacer esta tarea. Nehemías 2:17 dice: yo les dije a toda la gente de su pueblo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está hecha percha, Juan Carlos está destruido, tiene todas las puertas consumidas por el fuego, ha perdido sus espacios de libertad. Antes él decía no a esto y era no, o decía sí a esto y era sí. Pero ahora tiene las puertas quemadas, no sabe a qué decir no, ni sabe a qué decir sí. Este es el problema de las puertas quemadas. El establecimiento de límites. Esta persona está destruyendo mi vida, pero no tengo otra. Le digo que sí, pero tendría que decirle que no, o tendría que decirle hasta acá. Pero no sé cómo poner los límites y si me deja de querer. Puertas quemadas que nos hacen perder los caminos de nuestra libertad. Entonces hay que trabajar con ánimo. Les dijo así: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y bueno, gracias a Dios que vamos a tener ahí a los mentores, vamos a tener también a los líderes de grupo, vamos a tener al equipo de acá que nos canta, me van a tener a mí para que en realidad durante este próximo mes, que va a durar el tiempo del inventario, les digamos, vamos. No, pero que esto es difícil, que es muy triste, que no me animo, que vamos, te vamos a decir, te vamos a alentar, anímense, reconstruyamos la muralla para que ya nadie se burle de vos. Por último, en sexto lugar, si yo aprendo
a reconstruir, yo entonces me voy a transformar en un ayudador de otros a reconstruir. Es decir, si yo logro reconstruir mis murallas y cambiar las puertas quemadas de mi libertad, si yo tengo la capacidad de reconstruir mi vida para ser una persona segura, y por el otro lado, si soy capaz de reconstruir o de cambiar las puertas quemadas por puestas sanas para manejar claramente los aspectos de mi libertad, pues entonces yo también voy a poder ayudar a otros a que reconstruyan sus propias murallas y sus propias puertas. Miren qué fabuloso lo que dice un texto de la Biblia. Dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. ¡Wow! Esta palabra fue tan fuerte para mi vida. Dice, serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un inventario? ¿Papelex? ¿Lo tenés ahí el papelito? ¿Todos tienen su inventario? ¿Lo tienen? Genial. Una hojita que les hemos entregado. Si alguno no tiene esa hojita, es una hojita la grande, ¿sí? Esa. Si alguno no tiene esta hojita, pídala ahora. Si la tiene, sígame entonces con esta hojita. Yo quiero contarte uno de mis temas para enseñarte a hacer un inventario. Voy a abrirte el corazón. Esto no es para publicación, es para que vos entiendas cómo se hace un inventario. ¿Está bien? Entonces, fíjate, el inventario tiene 5 partes. La primera de las partes es la persona. Esa es la columna número 1. Ahí vas a poder tener 1, 2, 5, 8 personas. Perdón, antes quería decir otra cosa. Vamos a hacer 2 inventarios. Discúlpame. El primero de los inventarios, que es esta hojita, es los daños que nos hicieron. Las puertas que nos quemaron, las murallas que nos rompieron. Este es el primero de los inventarios. El segundo de los inventarios es lo que nosotros hicimos. Las puertas que nosotros le quemamos a otros o las murallas que nosotros les quemamos a otros o a nosotros mismos. En esto es lo que nos hicieron, el segundo es lo que nosotros hicimos o nos hicimos. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar. Para el martes que viene voy a hablar del segundo inventario. Pero este inventario es el inventario que ustedes tienen acá. Dice, inventario del Celebremos la Libertad. Tiene, como verás, 5 columnas. Es probable que esta hojita no te alcance, usa las hojas que necesites, pero asegúrate mantener este inventario en estricto lugar de confidencia para que no te lo lea nadie. Es tu inventario. En la primera de las columnas vamos a encontrar aquí con la persona, es decir, ¿quién es la persona que te dañó? Quizá haya alguien responsable de tu temor, o de tu frustración, o de tu enojo, o alguien que no estuvo cuando tenía que estar, o alguien que te abandonó. Ese alguien es la persona, y vos le tenés que pedir al Espíritu Santo que te haga memoria para mirar con detenimiento. Puede ser una persona que hace mucho que no ves. Puede ser un amigo, puede ser una maestra de tu escuela primaria. Puede ser un familiar que está vivo o que ya se murió.
Puede ser algo que te han hecho ahora o puede ser algo que está hecho en tu niñez. No importa. Tenés que identificar esa persona. Irte lo más atrás posible. ¿Está? Columna 2. ¿Qué te hizo? Concretamente, ¿qué te hizo concretamente esa persona? ¿Te abandonó? ¿Te abusó? ¿Te avergonzó? ¿Te juzgó? ¿Te humilló? ¿Se burló? ¿Te comparó? ¿Te manipuló? ¿Te engañó? ¿Te traicionó? ¿Te cerró puertas? ¿Te imposibilitó ciertas oportunidades? Ahí lo vas a llenar donde dice la causa. Donde dice causa, ahí puedes poner. A veces te hizo todas, las pones ahí. Me decía que yo era un vago y siempre se burlaba de mí. No sé realmente si yo era un vago o no, pero él siempre me decía que era un vago. Mis padres no me decían que era vago, pero siempre que me veía se reía, se burlaba. Capaz que lo dijo en chiste, capaz que me pareció gracioso. ¿Viste? Porque hay gente que le gusta hablar para hacerse chistoso o de cariño. Pero a mí me provocó un daño, no me dio risa. Entonces él me decía, yo escribí eso en mi inventario, me decía que yo era un vago y se burlaba de mí. Bueno, el efecto, es decir, eso que me hizo, la causa, ¿qué efecto produjo en mí? ¿Qué efecto tuvo en esa actitud en mi vida? Esa actitud en mi vida. Es decir, ¿qué emociones, si querés ponerte ahí, qué emociones fueron afectadas? Es decir, ¿qué provocó en vos esa causa? ¿Te llenó de temor? ¿Te llenó de vergüenza? ¿Te llenó de ira? ¿Te dejó en soledad? ¿Te puso dudas? ¿Te llenó de frustración? ¿Qué emoción provocó? Ahí pones en el efecto, la emoción dañada. Yo puse así en mi inventario. Él me hizo sentir insuficiente e incompetente. Quitó mi sentido de valor. No importa lo que yo haga, nunca voy a alcanzar para ser alguien realmente valioso. Eso es lo que yo puse. Cuando vos mirás, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está el ladrillo? ¿Qué? Eso es lo que yo pude identificar. Bueno, viene la cuarta columna. Y la cuarta columna es el efecto. Es decir, el daño. Es decir, esas emociones dañadas que producen en mí. ¿Qué daño hizo esa actitud a mis instintos básicos? A mi manera de sociabilizar, a mi seguridad, a mi identidad sexual. ¿Qué daños provocó eso? Es decir, ¿cómo afecta hoy a la relación con esa persona, con otras personas, a mi mirada del futuro, a las expectativas de vida que hoy yo tengo, a mi trabajo, a mi economía? ¿Se entiende? En las diferentes áreas del hoy, ¿qué me afecta eso que pasó ayer? Y yo puse, esto generó en mí una adicción al trabajo. Necesito hoy, todo el tiempo, llenar mi agenda
para sentirme valioso. Y casi siempre lucho con la sensación de que si estoy con tiempo libre, lo empiezo a vivir con culpa. Entonces, cuando estoy jugando con mis nietas, aparece ese fantasma de vuelta. Uy, con tantas cosas importantes para hacer, tantas cosas que te tenés que terminar de la escuela, y con tantas cosas de la iglesia, y con tantos hermanos que están en necesidad, y si hay 18 que se están por suicidar y vos acá jugando con las nietas, y si el mundo se está por incendiar y vos estás jugando al tontín, ¿se entiende? ¿Por qué esa que vos decías, ay Juan, que ubicate? Y eso esos son los daños que generan rastros en los que tengo que rápidamente decir, no, espera, puedo jugar con mi nieta porque este momento no estoy luchando con mi valor como persona. Puedo disfrutar también de la vida como parte del regalo de Dios. Pero la adicción al trabajo no te deja hacer eso. Y estás haciendo, y lo que estás haciendo necesitas hacer más para más, y te parece que nunca das allá, y encima siempre te vas a encontrar con otro que lo hace más y que lo hace mejor y que le rinde, y dices, ¡ah! No te alcanza. Esos son los daños. Columna mi parte, la última columna. Hay algo de que yo soy responsable de este conflicto. Bueno, yo estoy haciendo con un ejemplo, espero que el ejemplo no te limite. Podés trabajar con cada uno de los daños que vos tuviste. Pero tengo que preguntarme, ¿hay algo que yo permití? ¿Hay algo que yo autoricé? ¿Hay algo que realmente yo no hice? ¿Hay una mentira que creí? ¿Debí haber denunciado? ¿No me debí permitir que escale el conflicto? ¿Yo también hice algo contra esa persona? Preguntas que me tengo que hacer. Es decir, ¿hay alguna parte mía que yo dije, sí, está bien, pero yo reaccioné de una manera desmedida, le recontracontesté? O sea, ¿hay algo que está mal de acá? Porque de esto que dice mi parte, vas a después tener que trabajar en el otro inventario. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Entonces, este inventario es lo que me hicieron. Normalmente cuando me hieren, lastimo, respondo, tengo ganas de violentarme, hago, no sé, ganas de vengarme, algo, y termino yo formando parte del conflicto. Entonces pues tengo que mirar ese otro pedazo también, ¿verdad? Pero escúchame bien, si vos fuiste abusado en tu niñez o en tu preadolescencia, mi parte acá, tenés que poner un cartel que sea gigantesco en rojo. No tengo responsabilidad alguna. ¿Te vas a acordar? Quiero decirte que los que hemos sido abusados en nuestra niñez, especialmente en el área de la sexualidad, empezamos a trabajar con falsas culpas. Yo le habré insinuado sin darme cuenta. Yo habré sido objeto de su seducción. Yo también lo toqué, yo también lo besé, yo también lo acaricié. Entonces yo me siento, cuando ese abuso fue hecho en tu niñez o en tu preadolescencia, quiero decirte, y te lo quiero decir en el nombre y la autoridad de Jesucristo, Satanás va a querer que vos tengas falsas culpas. Va a querer que vos no te hagas responsable, sino que empieces a vivir bajo la culpa de un daño que te hizo otra persona y que vos no eras nada responsable. Quizás te golpearon en la niñez porque no hacías la tarea. Entonces vos sentís, mi parte es que, y no hacía la tarea. Nadie tiene derecho a golpearte y a ser violento
porque no hagas la tarea. ¿Se entiende? Entonces, en esa última columna, en rojo, grande, no tengo ninguna responsabilidad. ¿Se entiende? Bueno, me excedí un poquito del tiempo, pero esto que vas a hacer ahora es la llave central del éxito de tu proceso. ¿Está? Empieza a hacerlo, hazlo de a poquito. Hoy es el día de hoy. Hoy, yo ya hice esto hace mucho tiempo. Es el día de hoy y a veces todavía hago inventarios. Y cuando alguien me hiere, que siempre alguno hay en la vida por ahí, rápidamente hago el inventario. Ya no necesito escribirlo, tengo la cosa consciente. Digo, a ver, ¿qué me dijo? ¿Qué emoción me dañó? ¿Cómo está afectando a mi vida? ¿Hay alguna responsabilidad de mi parte? Rápidamente hago eso porque después te vamos a enseñar cómo volver para atrás con esto y ser restaurado en tu proceso. Así que hacelo, pero acordate que mañana, en unos minutos más tarde, vos te vas a transformar en un restaurador de otras murallas caídas y de otras puertas, y Dios te va a usar a través de este instrumento que es el inventario. Que Dios los bendiga. Nos vamos a trabajar.